comenzamos el curso básico de coeducación por una de las cuestiones importantes para este curso, además para todo el curso entero, que son los conceptos básicos. Quizás es un tema que está ya muy trillado y hay mucha gente a la que le suena, pero es básico que empecemos por unificar conceptos para saber si estamos hablando de lo mismo la gente que estamos hablando de igualdad. Y sobre todo porque los medios de comunicación han pervertido muchos de estos conceptos, con lo cual unifiquemos antes que nada los conceptos y así podremos tirar durante todo el curso. Este módulo tiene muy pocos conceptos, pero se os añade al final, dentro de las actividades, un breve diccionario coeducativo sobre el que habrá también que hacer actividades. Empezamos con los conceptos y los dos primeros conceptos básicos que tenemos que trabajar es la dicotomía sexo-género. La dicotomía sexo-género que también es cierto que actualmente ya se está deconstruyendo, pero que para deconstruirla hay que construirla antes. El sexo es el concepto biológico, exclusivamente biológico, que nos marca a los seres orgánicos por el cual nacemos machos o nacemos hembras. Es un término que no nos interesa en absoluto al personal docente, únicamente interesaría como mucho al profesorado de biología, al profesorado de ciencias naturales. Al resto nos interesa tanto como si nuestro alumnado nace con los ojos verdes o los ojos azules, o nace en redondo o nace en alargado. No nos interesa. El concepto que sí nos interesa es el concepto género, porque el género es la construcción cultural según la cual si naces macho te dicen cómo ser hombre hoy en día y si naces hembra te dicen cómo ser mujer. Lo importante es que la conclusión del término género es que ser hombre o ser mujer no es una cuestión biológica, es una cuestión cultural. Y eso se demuestra fácilmente porque si fuera una cuestión biológica, sería ser hombre o ser mujer, sería exactamente lo mismo en cualquier época histórica, en cualquier lugar del mundo. Y eso es mentira. No es lo mismo ser mujer hoy en día, aquí en Asturias, a día de hoy, que serlo en Oaxaca, México, o en Kabul, Afganistán. No es lo mismo ser hombre aquí, hoy en día, que ser hombre en 1925 o que ser hombre en otras partes del mundo. Por lo tanto, el concepto de ser hombre o ser mujer son plenamente culturales. Y ahí es donde nos interesa como docentes, porque tiene posibilidad de evolución y posibilidad de cambio. Ese es el concepto clave de todo el curso. Muy unido con el concepto clave de género está el concepto de estereotipo. El estereotipo tiene multitud de definiciones si las buscamos en internet. A mí me interesa una en concreto porque me parece una definición muy gráfica y es: el estereotipo es la plancha utilizada en estereotipia. Y me parece muy gráfica porque efectivamente si nos imaginamos una enorme nave, una especie de imprenta en la que entran las criaturas recién nacidas y cuando entra una hembra viene desde el fondo de la imprenta una enorme plancha llena de etiquetas que efectivamente le pega un planchazo y la deja ya grabada y ya puede salir mujer por otra puerta. Y lo mismo en el caso de los hombres. Llega otra plancha, la plancha contraria. ¿Por qué? Porque el pensamiento estereotipado, este tipo de pensamiento es un pensamiento muy simple, casi diríamos que simplón, y únicamente entiende los contrarios. Por lo tanto, ser hombre es lo contrario de ser mujer, o blanco o negro, o sí o no. Quien tiene este tipo de pensamiento son las personas que tienen el pensamiento siempre de o conmigo o contra mí, no hay matices en la vida. Por lo tanto, también responden normalmente a estos estereotipos. No quiere decir esto que todas las mujeres y todos los varones respondamos a los estereotipos, entre otras cosas porque si no, no existiría ni siquiera este curso. Pero sí es cierto que los medios de comunicación, la sociedad, incluso la familia, como veremos en otro de los módulos, nos llevan a que sea más cómodo responder al estereotipo que huir del estereotipo. Por decirlo de alguna manera, eres más querida, eres más querido por la sociedad cuando respondes al estereotipo que te marca la publicidad, los mass media, los videojuegos, la familia y la propia escuela. En este sentido sería importante saber qué tipo de etiquetas nos exigen. Hay multitud de etiquetas, simplemente aquí se han elegido unas pocas.
¿Qué etiquetas vienen en esa plancha inmensa que cuando entra una criatura que es hembra la va a marcar de por vida o va a intentar marcarla de por vida? Pues las etiquetas para las mujeres serían etiquetas del tipo, por ejemplo, la fragilidad. La fragilidad se nos supone siempre a las mujeres y de hecho en sociedad las mujeres fuertes no son tan bien vistas como las mujeres que demuestran su fragilidad. Eso lo podéis comprobar también en la vida de los centros educativos, como a una mujer a la que hay que ayudar en muchas cosas, esa mujer suele ser más querida que la que entra pisando fuerte por su centro educativo, por su profesión, etcétera. La fragilidad también se ve, todas estas etiquetas en realidad, se ven mucho también en el cine, en las películas de más público, en las películas más comerciales, vemos cómo las mujeres estamos completamente etiquetadas y la mujer frágil la vemos continuamente, incluso unida a la mujer torpe. No hay nada más que ver las películas de aventuras, ¿no? ¿Para qué estamos en las películas de aventuras? Excepto Lara Croft, el resto están para molestar al héroe. O sea, no tienen otro objetivo en la película. Él ya hubiera salido, bueno, en 5 minutos de aquella isla de caníbales. Sin embargo, ella, que es una torpe, que es frágil, que ya tiene un esguince nada más bajar en la primera playa en la que han llegado con aquel avión que se cayó y demás, está durante todo el tiempo molestando al héroe, que es el fuerte, frente a esa fragilidad. Unido a esto está el tema de la belleza. La belleza es una de las cuestiones que más nos están marcando actualmente. De hecho, nos marcan incluso hábitos alimenticios y están marcando ciertas adicciones también y están marcando una serie de enfermedades desconocidas hasta años muy recientes, como pueden ser la anorexia, la bulimia, etc. Estas enfermedades marcan más a las mujeres que a los varones, sin embargo últimamente se está viendo que a los varones también se les está sometiendo a este tipo de presiones. ¿Y por qué es? Porque el estereotipo de que la mujer tiene que estar siempre bella, tiene que estar siempre preparada para la mirada externa, no para la mirada interna, sino para la mirada de las demás personas. En ese sentido, cuando vemos, por ejemplo, en las películas cómo se despiertan las actrices después de una operación tremenda, se despiertan siempre maquilladas y peinadas, siempre la belleza ante todo. O también cuando algunas mujeres dicen, yo no podría salir a la calle sin maquillar, aunque sea para ir a un recado rápido. Está diciendo, yo no quiero que nadie me vea en ciertas condiciones físicas, sino que dependo de la mirada externa para hacer mi propia vida cotidiana. El tema de la belleza, por lo tanto, será un tema a tratar muchísimo en el aula y para poder decir que hay otras bellezas, que además la belleza es un canon establecido por las épocas, que nunca la belleza ha sido igual a lo largo de la historia y por lo tanto al ser cambiante también nos permite saber que todas las personas somos bellas, lo único que algunas personas no nos ajustamos a los cánones marcados por el mercado, por el consumismo muchas veces. Intentar seguir el estereotipo de belleza supone que las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas también, estamos siempre intentando un tipo físico que no existe, que es imposible, que es el de las modelos, que por cierto, algunas de ellas ni siquiera son así, sino que están retocadas con cuestiones informáticas, pero las modelos, que pueden ser en todo el mundo 200 o 300, pero el resto no lo somos, o el de las películas o incluso el de los juguetes. Véase el tema de querer parecerse a una Barbie, que si fuera de carne y hueso sería imposible ser una mujer de ese tipo porque se rompería. Las medidas de la Barbie son imposibles. También dentro de esos estereotipos a las mujeres se nos marca con uno que es el maternal. Es decir, se nos obliga, por decir de alguna manera, desde los medios de comunicación, a que seamos maternales. Una mujer que no es maternal, una mujer que no reacciona ante un bebé, que bueno, no tiene no le hace ninguna tontería al bebé y demás, no está bien vista. Una mujer, además, que no es madre, de alguna manera siempre lo paga. Siempre con comentarios que te hacen, ah, ¿no tienes hijos o hijas? No, no tengo. Ah, claro, no podías, ¿no? Sí, podía. Lo que pasa es que no quería, incluso sabía
¿no? Pero de alguna manera la sociedad te lo hace pagar. También el tema de la cercanía, la etiqueta de la cercanía. Las mujeres parece que siempre, según los medios de comunicación, debemos responder a que escuchamos a todo el mundo, somos cercanas a los problemas de todo el mundo, unido con ello el tema de la solidaridad también. Parece que se nos exige ese tipo de comportamientos. Y el de la inseguridad. El de la inseguridad es uno de los estereotipos más potentes en todas las mujeres, porque culturalmente, educativamente, se nos enseña a ser inseguras durante toda la vida. De hecho, esto se nota incluso en las personas que han querido huir del estereotipo. Frente a la seguridad en la que son educados los varones, que salen en la radio hablando absolutamente de todos los temas con una seguridad pasmosa, o que no tienen intención nunca de pedir disculpas por una opinión que van a lanzar o por un comentario, las mujeres solemos empezar nuestras intervenciones públicas con un oye, por favor, mira, bueno, es mi opinión, es solo mi opinión, claro que igual estoy confundida. Es decir, ya diciéndole al público, seguramente estaré confundida, perdonadme. Todos estos síntomas de inseguridad se notan mucho en el aula también. Y podemos hacer ejercicios para ver si efectivamente nuestras alumnas, nuestros alumnos tienen excesos o carencias en el tema de la seguridad o de la inseguridad. Es importante detectar la inseguridad en las personas porque la inseguridad, el miedo, siempre nos castran como personas, nos impiden seguir un camino de libertad y nos impiden a veces también asumir riesgos en la vida que son necesarios, que es necesario asumir. Y por último, como estereotipo de chica, de mujer, sería el de la ternura. Claro, si eres frágil, bella, maternal, cercana, solidaria, insegura, pues luego que vayas de heavy, pues no, como que no encaja, ¿no? Entonces esa ternura que incluso se ve este estereotipo antes de que nazca la criatura, ¿no? Cuando dicen que vas a tener a una embarazada y dice una nena, oh, va a ser de cariñosa, que luego la nena igual es un cardo borriquero, porque también existimos las mujeres cardo borriquero, pero ya el estereotipo es que si eres mujer, eres tierna, eres cariñosa, eres mimosa, eso es un estereotipo. Cuando se busca, o si se intenta buscar un dibujo, una ilustración, una imagen que defina cuál es el estereotipo, para mí el que mejor lo define es el de la animadora, el dibujo de la animadora, por varias razones. Primero, porque las mujeres, también por una cuestión cultural, nos pasamos la vida animando a las demás personas. Animamos a nuestro hijo o hija a que siga estudiando a pesar de que haya fracasado 20.000 veces, animamos a nuestra pareja a que inicie su tercer proyecto de vida, aunque los dos primeros se han ido al garete y nosotras todavía no tenemos el nuestro, animamos a papá que se acaba de jubilar a que vaya a clases de internet para que lea el periódico por ordenador, cuando él toda la vida lo leyó en el bar gratuitamente y no pasaba nada, no tenía que enchufar nada para leerlo. Animamos a mamá a que vaya a clases de manualidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces hay más índice de depresiones en las mujeres que en los varones? Bueno, pues también es cultural, lógicamente, porque cuando llegamos a casa y estamos solas y no tenemos a quien animar, nos olvidamos que a quien tenemos que animar es a nosotras mismas, que nos falta tiempo para cuidarnos a nosotras mismas, que nos falta dedicación a nosotras mismas. Por eso he puesto la animadora, pero también por otra cosa. ¿Dónde hacen básicamente su trabajo las animadoras? En la periferia de la cancha. Es decir, cuando pasa lo importante del partido de deportes, las animadoras están en la periferia, no están en lo importante. ¿Cuándo pasan ellas a ser el centro? Cuando es el recreo, cuando ya no pasa nada en la cancha, cuando no hay nada interesante en la cancha. De ahí que las animadoras tengan que ir muy ligeras de ropa para ver si alguien, por lo menos, se fija en ellas. Por lo tanto, esa sería la metáfora como imagen de lo que sería el estereotipo de mujer. ¿Cuál es el estereotipo para los chicos? ¿Cuál es esa plancha, esas etiquetas que se le ponen a los chicos? Ya he dicho antes que las completamente contrarias, las dicotómicas. En este sentido tendrían que ser siempre fuertes, siempre demostrar fortaleza, da igual las circunstancias de vida que tengan, valentía, que es uno de los estereotipos que a mí más me preocupan en el aula, porque por culpa de que el alumnado, los chicos,
en su propio grupo tienen que demostrar su valentía, actualmente estamos perdiendo adolescentes, o bien por muertes prematuras, o bien por accidentes gravísimos, por una asunción de riesgos absurdos, de riesgos innecesarios, de riesgos que solo van a demostrar a la tribu su valentía y por lo tanto que no se les tache de cobardes. Es decir, por riesgos que se asumen para responder al estereotipo de que el hombre tiene que ser valiente en cualquier circunstancia. Esto se está viendo en carreras ilegales de coches, en tirarse de un puente casi sin la cuerda, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante trabajar, muy importante, todos los estereotipos en el aula, pero este en concreto con los chicos. El estereotipo de profesional. El hombre siempre tiene que demostrar su profesionalidad, a tal punto que cuando se nombra un ministro, normalmente se pone su currículum en los medios de comunicación. Cuando se nombra una ministra, normalmente se dice, lo primero que se dice es si está casada y tiene hijos. Es normalmente lo primero que se suele decir. Desapego. El varón siempre tiene que demostrar cierto desapego, independientemente de lo que esté pasando por su vida, siempre distante, siempre sin esa afectividad, sin la demostración de la afectividad. Esa no demostración de la afectividad en muchos varones provoca verdaderos quistes, a veces quistes psicológicos, pero a veces incluso quistes físicos, porque por algún lado tiene que salir la emotividad. También otra de las etiquetas sería la de la agresividad. La agresividad está bien vista en los chicos, mientras que está mal vista en las chicas. Y eso lo podemos ver en los conflictos que hay en los centros educativos. Si el conflicto es porque una chica se ha mostrado violenta, ha tenido una actitud violenta, inmediatamente recalcaremos que era una chica la que ha tenido la actitud violenta. Cuando son los chicos los que tienen la actitud violenta, a veces decimos, bueno, es que son así, es que claro, es que juegan a estas cosas, son chiquilladas, no pasa nada. Es decir, potenciamos la agresividad en los chicos, mientras que la criticamos en las chicas. Y por último, dureza, claro, lo mismo. Si eres fuerte, valiente, profesional, tienes desapego, eres agresivo y seguro de ti mismo, pues claro, eso te lleva a la dureza en la vida. Cuando buscamos la imagen de los chicos, ¿qué imagen, qué foto, qué estamos viendo, qué estamos visualizando cuando hablamos del estereotipo de los chicos? Yo he elegido el karateca, porque el karateca siempre está, el luchador siempre está en el medio de la cancha, siempre es protagonista de la jugada, con lo que eso supone también de presión para el varón, porque a lo largo de su vida siempre está enfocado, siempre es el protagonista de todo lo que ocurre, por lo tanto siempre tiene que guardar las apariencias o tener una imagen para ese protagonismo. Además, siempre a la defensiva o siempre al ataque, y sobre todo, siempre con un grado alto de tensión. Todo esto después repercute incluso en la salud física. ¿Qué es realmente el estereotipo? El estereotipo realmente es un comportamiento, una actitud que cultural o educacionalmente se nos exige para tener una sociedad homogeneizada, para que todas las mujeres seamos iguales, para que todos los varones seamos iguales. Si todas las mujeres somos iguales en esta sociedad del consumismo, se nos podrá vender a todas lo mismo. Si todos los varones son iguales, se les podrá vender, incluso a nivel ideológico, a todos lo mismo. El hombre y la mujer que no responde al estereotipo, de alguna manera la sociedad intenta sacarlo de la fila, de alguna manera lo intenta excluir, y eso se ve por comentarios en la socialización, por la escuela, que es totalmente, intenta muchas veces homogeneizar, en vez de diversificar y en vez de respetar la diversidad de las personas. De alguna manera alguien a lo largo de tu vida, si tú no respondes al estereotipo, va a intentar sacarte de la fila del resto de personas. Cuando hablamos de los centros educativos podemos pensar, bueno, pero yo esto no lo fomento en las clases. Puede que no se fomente de manera consciente, pero de manera inconsciente se fomenta muy a menudo. De hecho, se fomenta con libros de texto que transmiten estos estereotipos, con los cuentos tradicionales, con las fotos, los dibujos.
Esto lo hacemos muchas veces en el aula de manera inconsciente. Cuando estamos hablando y cuando decimos, fui al centro de salud, me atendió la enfermera y me pasó con el médico, estamos fomentando los estereotipos, puesto que existen enfermeros y además hoy en día en atención primaria es dificilísimo que te atienda un médico. De hecho, un altísimo porcentaje son médicas. Por lo tanto, estamos fomentándolo. Cuando estamos poniendo un ejemplo y decimos, a ver, por ejemplo, entré en la oficina, me atendió la secretaria y me pasó con el jefe. Estamos potenciando los estereotipos de manera inconsciente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa forma inconsciente de fomentar estereotipos sexistas. Los roles de género es otro de los conceptos básicos. Se parece mucho a estereotipo, pero sería más concreto que el estereotipo. El rol de género es únicamente los comportamientos que se atribuyen a las mujeres o varones simplemente por haber nacido machos o hembras. Eso tan tópico de los niños no lloran, las niñas no saltan 5 escalones de un golpe en la escalera de la comunidad, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que opina que estos vienen determinados genéticamente. Es decir, hay gente que opina que ya desde el paritorio, ya desde nacer o incluso antes de nacer, ya venimos con unos comportamientos determinados. Es la gente que se supone que opinará que cuando salga el ADN completo del ser humano aparecerá un gen en las mujeres que es el gen de la bayeta. El gen de la bayeta es el cual, por el cual parece ser que alguna gente cree que las mujeres llegamos al paroxismo limpiando y fregando. Pero que algunas mujeres también creen que lo tienen, porque cuando un varón coge una bayeta, coge un trapo del polvo, le dice, quita, quita, que yo lo hago mejor. Hombre, hacer mejor una tesis doctoral sobre física cuántica puede, pero limpiar una estantería no es una cuestión que tenga mucha técnica, la verdad. También los chicos vienen con un gen, parece ser, según esta gente que opina que todos los comportamientos estos son genéticos, y es que el gen del destornillador, el gen de la Black & Decker. Ese es el gen por el cual muchas mujeres no cuelgan un cuadro y están con el cuadro en el suelo esperando a que venga Manolo con la Black & Decker. Que a lo mejor Manolo no tiene Black & Decker, ni ganas que tiene además de ponerla en funcionamiento, y además es que no sabe y no le gusta. Pero da igual, parece que está obligado a. También es por el cual algunos varones opinan que las mujeres no debemos meternos a este tipo de saberes domésticos, de pequeños arreglos, porque tú no vales para la electricidad, como si la electricidad viniera marcada realmente por el sexo. Creer que estos comportamientos son determinados genéticamente es colocarse en una postura inmovilista en la vida. Como vienen genéticamente no se pueden cambiar, luego no hago nada. Creer que vienen determinados culturalmente es colocarse en una postura docente y evolutiva en la vida. Como son culturales, se pueden cambiar. La escuela es el espacio de cultura, luego la escuela debería tener como uno de sus objetivos prioritarios el educar exenta totalmente de los roles de género. Un ejemplo de lo que estábamos hablando, de los roles de género, es precisamente un diálogo recogido, es un diálogo real, recogido en una escuela de 0 a 3 años en Gijón, en el curso 2006-2007, es decir, hace muy poco, ¿no? Le dice la maestra, le dice la trabajadora de la escuela a un padre que viene a recoger a una criatura al final de la jornada. Le dice, oye, mira, tienes que cortarle las uñas porque tienen picos y bueno, puede hacer daño a los compañeros y compañeras. A lo que el padre de la criatura le responde, ay mira, eso mejor se lo dices a la madre, que yo soy muy malo con las tijeras. Bueno, creo que a las mujeres se os da mejor este tipo de cosas. La maestra insiste y además muy sutilmente le da la idea de por qué quizás sea mejor la mujer con las tijeras, ¿no? Y le dice, hombre, quizás es que la madre lo hizo más veces y por eso le sale mejor. A lo que el padre de la criatura zanja la cuestión de una manera radical y dice, ¿qué va? Vosotras tenéis un gen especial que hace que hagáis esas cosas mejor. Es decir, el gen de la tijerita que, bueno, se une al gen de la bayeta o al gen de la Black & Decker. Genéticamente cortamos mejor las uñas a la gente, parece ser que nos dice este padre de la criatura. Es muy fácil creer que eso es genético. Si genéticamente es mi mujer la que corta mejor las uñas a la criatura, yo nunca le cortaré las uñas a la criatura. Es algo de lo que me libro. Porque claro, como genéticamente soy torpe y no sé coger unas tijeras para cortar las uñas de una persona, pues ahí está la clave también de quién cree que es genético, el inmovilismo, el no querer hacer otro tipo de cosas.
Viene ahora uno de los conceptos más complejos, quizás, de los que vamos a tratar, y es el concepto de androcentrismo. El androcentrismo tal cual es el enfoque unilateral que toma al varón o al hombre como medida de todas las cosas. Es la visión de la realidad exclusivamente desde una perspectiva masculina. Para entender bien el androcentrismo hay que poner ejemplos, porque si no es un concepto excesivamente abstracto. Uno de los ejemplos es en las lecciones de los libros de historia de hace unos cuantos años, y me temo que todavía en los actuales, en algunas de las editoriales, todavía se incluirá esto. Cuando se estudiaba la prehistoria, se decía que las tribus prehistóricas sobrevivían gracias a la actividad de la caza de los hombres. Claro, curiosamente la caza se producía en territorios muy alejados normalmente de donde estaba la tribu, hacían grandes expediciones de caza, tenían que ir donde estaban los animales, durante meses los hombres no estaban en la tribu, y lo que podemos preguntarnos es en esos meses se morían todas las mujeres, las criaturas y las personas mayores, claro, los que no iban a cazar, porque como no había, son los hombres los que sustentan la alimentación de la tribu. Curiosamente, eso es una visión androcentrista absoluta de la historia, cuando ya está demostrado que en la prehistoria las tribus sobre todo subsistían de la agricultura y de la recogida de frutos. Recogida de frutos que se hacía por las mujeres, las criaturas y por las personas mayores. Que curiosamente son las mujeres las que inician la agricultura. Y eso normalmente no se dice, como si el inicio de la agricultura no hubiera sido uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad. Son las mujeres cuando se dan cuenta que estacionalmente cambian los frutos que recogen y por lo tanto se dan cuenta también que hay unas semillas que caen que son las que a la siguiente estación van a producir más frutos. Ellas son las que inventan, por decir de alguna manera, la agricultura. Y esto no se ve reflejado en los libros de texto, porque el libro de texto es androcentrista cuando hace esto. Por lo tanto, este es un concepto difícil, pero muy interesante cuando analicemos los materiales de aula, cuando analicemos qué es lo que llevamos al aula, qué es lo que estamos dándole a nuestro alumnado. En relación con esto está el término de sexismo. Sexismo es el poder que ejerce un colectivo humano sobre otro colectivo exclusivamente por una razón de sexo. Es un término paralelo al racismo en un sentido. El racismo es el poder que ejerce un colectivo humano sobre otro solo por una cuestión de raza, es decir, por una cuestión de nacimiento. El sexismo también por una cuestión de nacimiento. Pero es muy importante hacer este paralelismo por otra cuestión. Hay muchas veces que las personas que estamos en igualdad se nos tacha de ser excesivamente rígidas, de ser excesivamente tiquismiquis con el tema del sexismo. Y hay incluso a veces que te entran dudas y dices, ostras, ¿será verdad que estoy siendo un poco tiquismiquis? Cuando te entren dudas, haz el paralelismo con racismo. Si un chiste, si una viñeta, si una historia, si una narración que te cuentan te parece sexista, cambia hombre, mujer de la historia por blanco, negro, por razas. Si es racista, es que la historia primigenia era sexista. ¿Por qué podemos hacer este paralelismo? Por una cuestión muy curiosa cultural también. Las alarmas contra el racismo están mucho más encendidas que las alarmas contra el sexismo, a pesar de que desgraciadamente parece que vamos hacia un apagarse también las alarmas del racismo, pero culturalmente están más en marcha las alarmas contra el racismo. En las escuelas, mientras que no admitiríamos nunca un material racista en el aula, sí que admitimos materiales sexistas. Por lo tanto, si hacemos ese paralelo, podremos hacer el análisis también del sexismo. Cuando hablamos de conceptos básicos, no podemos olvidar el principal concepto por el cual tenemos este curso, por el cual nosotras, mujeres profesionales, estamos aquí y por el cual, además, el ser humano ha evolucionado tanto en tan pocos años, y es el feminismo. El feminismo como movimiento social y político que se inicia a finales del siglo XVIII, que todo lo anterior al siglo XVIII, que fueron pasos dados hacia la liberación de la mujer, se habla de prefeminismo, que después se habla solo de feminismo y muy poco después ya se habla de feminismos, es decir, de muchas formas también diferentes de encarar la igualdad
pero con una base común. Y la base común es que las mujeres como colectivo humano, en un momento determinado, se dan cuenta de la opresión de la que son objeto y se movilizan para conseguir la igualdad de oportunidades entre los sexos. Esa es la base común de todos los feminismos, conseguir la igualdad de oportunidades, conseguir la libertad de todas las personas. El feminismo ha sido un movimiento absolutamente denostado por la sociedad, por los medios de comunicación, etc. Y es lógico, puesto que es un movimiento muy peligroso para las bases de esta sociedad patriarcal que se ha montado. Por eso ha sido tan denostado. Pero el feminismo no soy machista, pero tampoco feminista. Eso es una tontería basada en la ignorancia de conceptos. Decir eso sería lo mismo que decir no estoy de acuerdo con Martin Luther King porque tampoco estoy de acuerdo con el Ku Klux Klan. Es un razonamiento absolutamente ilógico y además absolutamente ignorante de la realidad. Todo esto llevado a la escuela, llevado el feminismo, por decir de alguna manera, a la escuela, nos surge la idea de qué es coeducar. Coeducar es educar a los chicos y a las chicas al margen del género femenino o masculino, es decir, educarles partiendo de que hay de su diferencia de sexo, pero que esa diferencia no puede llevar a desigualdades ni a discriminaciones por ser de un sexo o por ser de otro. A mí me gusta más definir la coeducación como una especie de balanza que equilibra. Es decir, coeducar sería equilibrar carencias y excesos en la educación de nuestro alumnado, pero carencias o excesos que se producen por haber educado de manera diferente a los chicos y a las chicas. En este sentido lo vemos muy bien cuando educamos de manera diferente en cómo mostrar los sentimientos. Las chicas están educadas en una sobreexposición de los sentimientos, mientras que los chicos están educados en una carencia de mostrar sus sentimientos. Eso tiene que equilibrarlo la escuela. O por ejemplo en el tema del liderazgo. Los chicos ya desde muy pequeños están educados para ser líderes, para responder al liderazgo, bien al liderazgo de pequeños grupos o de grandes grupos, con lo cual se encuentran cómodos en los espacios públicos. Las chicas son educadas, por lo general, en la sumisión al líder, no en asumir el liderazgo. De ahí que no sea tan difícil a veces entrar en el espacio público, que nos dé tanta inseguridad, que nos dé tanto miedo. Las chicas, por lo general, han sido sobreeducadas en el cuidado de las personas, de manera que el cuidado de las personas pasa a ser casi uno de los ejes de su vida, frente a los chicos que tienen una carencia tremenda en cuanto a su educación frente al cuidado de las personas. El cuidado de las demás personas supone que tú cuidas tu entorno, cuidas a tu gente, cuidas la gente que tienes alrededor, es decir, haces un mundo mucho más sostenible. Es importantísimo educar en el cuidado a las demás personas. En la afectividad, lo mismo que hablábamos de mostrar los sentimientos. En la asunción de riesgos, ya lo hablábamos con los estereotipos, los chicos están sobreexpuestos a asumir riesgos innecesarios y absurdos, que les llevan muchas veces a peligros que no deberían estar ahí, y las chicas normalmente están educadas para que no asuman casi riesgos, con lo que eso supone de cortar caminos a tus posibilidades como persona en la vida, puesto que la asunción de riesgos no es ni buena ni mala en sí misma, sino que en algunos momentos de tu vida debes asumir ciertos riesgos y en otros momentos debes estudiarlo muy bien y decir, este riesgo no lo asumo, pero independientemente de que seas hombre o mujer. Espacios públicos y espacios privados también, lo acabamos de hablar, O también la idea de maternidad y paternidad. Las niñas están educadas casi al 100% en la idea de que serán madres en el futuro. Esto lo vemos tanto en los juguetes, como veremos en otro de los módulos, como en todo, en los libros de texto, en las imágenes que salen. Siempre sale la madre, muy pocas veces sale el padre. La idea de paternidad no existe en los niños ni en los adolescentes, de manera que efectivamente tú tienes un videojuego, como veremos también en otro módulo, que se llama Imagina ser mamá, pero no existe el videojuego Imagina ser papá.
¿Qué ocurre cuando tú preguntas en un aula de alumnado, tanto adolescente como de primaria, cuando preguntas en un aula, ¿cómo te ves tú dentro de 15, 20, 25 años? Ocurre que casi el 100% de las niñas se ven con hijos, frente a que casi ningún niño se ve padre. Ahí, claro, hay un problema, ¿con quién van a tener los hijos esas niñas? O bien hay otro problema, que es que la paternidad siempre es una sorpresa para los hombres. No están preparados para la paternidad. Es una idea que tenemos que llevar a nuestras aulas también. El valor en las aportaciones de hombres y mujeres. Si miramos los libros de texto, está clarísimo que educamos a nuestros niños y a nuestras niñas en la idea de que todo lo importante lo han hecho los hombres. Que parece que las mujeres o bien no hemos hecho nada a lo largo de toda la historia, o si alguna lo hizo es que era una excepción, con lo cual le está diciendo a las niñas: no te creas que tú también vas a poder. No, Madame Curie era excepcional, es lo primero que dice siempre la primera línea de su biografía. No valorar las aportaciones de las mujeres supone que las niñas no tienen referentes para visualizar un futuro en el que ellas sean unas profesionales de éxito, en el que haya aportaciones a la humanidad. Y significa en los chicos que tienen cierta tendencia a la prepotencia, en el sentido de que todo lo importante es lo que dicen los hombres. Lo vemos hasta en el deporte. Si el parchís fuera un juego básicamente masculino, culturalmente habría mundiales televisados de parchís, yo estoy segura. Porque el deporte solamente se hace caso al deporte masculino. Incluso dentro del mismo deporte, el deporte femenino no tiene tanto estatus en los medios de comunicación ni en la sociedad. Unido a todo esto tenemos el concepto de violencia de género. No se puede separar violencia de género y sexismo. La base de la violencia de género es el sexismo. Por lo tanto, cuando hablamos de prevenir la violencia de género en las aulas, lo que estamos hablando es de coeducar para intentar paliar la gran lacra social actual, que es la violencia de género. Eso no se nos tiene que olvidar. No hay acciones contra la violencia de género separadas de lo que es la acción de luchar contra el sexismo. Es lo mismo, es la misma acción. Violencia de género es cualquier agresión física, psicológica o económica dirigida en contra de las mujeres por el hecho de ser mujer. No porque ella tenga un modo de comportarse que dé lugar a que esto ocurra. Eso no es así. Es simple y llanamente por el hecho de ser mujer. Y aquí podríamos entrar en debate de si la violencia de género es solo hacia las mujeres, hemos visto cómo los medios de comunicación han dado foro a quienes opinan que también hay hombres que tienen que entrar, son maltratados y tienen que entrar dentro de la violencia de género. No, la violencia de género es solo contra las mujeres porque es una violencia estructural. Es decir, no es la violencia de una persona individual contra otra, es la violencia de toda una sociedad que ha discriminado históricamente a la mitad de la humanidad. Y resultado de esa discriminación surgen los casos puntuales de violencia contra las mujeres. Pero es una violencia estructural, es una violencia educativa, por decir de alguna manera. Por eso debemos luchar en la escuela contra ella. En la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer dice: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como personal. Es una definición clarísima, muy amplia, además, de lo que es la violencia de género. El concepto que además ya hemos introducido en esta charla, que es el de patriarcado. En este caso os presento la fotografía de una de las partes del breve diccionario coeducativo que encontraréis en las actividades de este módulo. Y el concepto es el de patriarcado, que es el sistema familiar y social, ideológico y político con el que los hombres, a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, las tradiciones, la ley, el lenguaje, las costumbres, la educación y la división del trabajo, determinan cuál es o no es el papel que las mujeres deben interpretar, con el fin de que éstas estén en cualquier circunstancia sometidas al varón. Es una definición de la antropóloga Adrienne Rich y es una definición también muy amplia pero muy concreta de lo que es el patriarcado.
Si queremos luchar contra el sexismo, si queremos educar para la igualdad, lo que tenemos que hacer es socializar con perspectiva de género, es decir, promover que en la escuela haya las condiciones sociales que favorezcan el desarrollo íntegro de la persona, pero íntegro y que esté exento de roles de género y exento de estereotipos. Eso sería socializar, poner las condiciones sociales en nuestra escuela para que sea una escuela libre de sexismo. Y por último, el concepto de empoderamiento. El concepto de empoderamiento, que viene de una palabra inglesa y por eso quizás todavía no nos suena, pero el lenguaje evoluciona, como veremos en otro módulo, y sí que debemos empezar a usarla. ¿Qué es la noción de empoderamiento? Alude al proceso a través del cual tanto mujeres como hombres asumen el control de sus vidas. Teniendo en cuenta la situación de muchas mujeres en la sociedad actual, en el mundo, en este planeta, muchas mujeres no pueden tener empoderamiento. ¿Por qué? Porque para estar empoderadas debemos establecer nuestras propias agendas, es decir, establecer nuestras propias prioridades, tener nuestros propios proyectos, adquirir habilidades y ser reconocidas por esas habilidades y conocimientos, no por ser la esposa de o la madre de, sino ser reconocidas socialmente por nuestras habilidades y conocimientos. Tenemos que aumentar nuestra autoestima, solucionar nuestros problemas y desarrollar la autogestión. Es decir, eso es empoderarse. Eso sería una mujer empoderada. Y con este concepto terminamos por ahora este curso, terminamos el módulo 1, que era de conceptos básicos. A continuación del vídeo tenéis más textos, más materiales de apoyo y una serie de actividades que espero realmente que os sea muy agradable de realizar.